A Todo Trigo es el lugar indicado para que técnicos, productores y asesores se capaciten respecto de las últimas tecnologías, manejos, para hacer frente a las problemáticas de los cultivos invernales. Ante más de 2.000 asistentes, el doctor Jorge González Montaner compartió los resultados de su amplia red de ensayos que permitirán a los asistentes poder construir rendimiento y calidad en una campaña más que desafiante. En una campaña con buen clima y precios en ascenso, el trigo y la cebada se enfrentan al atraso en la fecha de siembra. Desde el Congreso A Todo Trigo, el especialista Jorge González Montaner ofrece su visión respecto de los cuidados que hay que tener esta campaña para defender los kilos en el lote, pensando en la sustentabilidad del sistema. El escenario global es muy bueno. El escenario global es muy bueno, pero hay, como siempre, a estas mesas le falta alguna patita. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si miramos el agua, estamos muy bien, o por lo menos 90%, hay detalles, los oestes, la costa, todavía sigue faltando recarga, pero globalmente estamos en un escenario como muy interesante. En algunas zonas del oeste falta recargar la napa, pero bueno, globalmente, ok, estamos 8 puntos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Digamos, el punto crítico es zonas con exceso de agua, atraso en el final de cosecha y alquileres caros. Y alquileres caros son muchas cosas. Quiere decir que el fondo, el productor, el contratista, trata de no charlar de este tema. Porque si es el primero que habla y dice, no, mirá, la verdad que necesitaríamos bajar o qué sé yo, aparece el vecino y le cae el campo. Entonces, en ese contexto, las cosas se atrasan. Los fondos que hoy tendrían que tener todo ya alquilado, le falta un montón. Y el trigo hay que sembrarlo. El problema quizás es un problema más logístico hoy. El escenario político ha mejorado, el escenario de precios ha mejorado, pero cuando vos haces los números, el número para el norte da un poquito mejor, el del sur no da muy bien, la cebada da muy bien en el sur, mejor que el trigo. La realidad que en ese escenario donde vos ves los números están cerraditos, lo que hay que aprender es a manejar todo para que aparezcan los márgenes. Jorge, ¿y podemos comparar los comienzos y la rentabilidad de esta campaña fina respecto de la del año pasado? El año pasado arrancamos con todos márgenes negativos. Mirá, si miramos los Excel y no eran más o menos, eran negativos. Pero a la brecha, todos nos jugábamos a la brecha, entonces se bancaban en el sur 15 quintales, 14 quintales, en el norte 18, 20, a pesar de un montón de cosas, bueno, todo el mundo esperaba la brecha. Hoy ya no hay brecha. O sea, ¿qué nos puede salvar, digamos, que mejoren más los precios? Bueno, ya movieron un poquito. ¿Qué nos puede salvar? Y que se achiquen las retenciones, que haya alguna movidita ahí, no estamos muy seguros, que sea muy probable, o que la brecha desaparezca. Pero si vos haces las cosas muy bien con los números de hoy, con un fósforo de 800, 900, y con una urea que está bien, pero tampoco te sobra nada, con insumos caros, que además con muchas cosas que están cambiando. O sea, nosotros estamos pagando ahora fletes de soja de segunda, estamos pagando fletes de cosechas de soja en valores que no nos esperábamos para nada. O sea, que nos ha ido, lo que era normalmente 70, 70 o 80 dólares, ya estamos en 100 dólares. ¿Viste? Los cambios son muy fuertes a la hora de eso. Entonces, hoy estamos en una economía que está volviendo cada vez más real. Y si el Excel no da, estás en el horno. Acá, si no da el Excel, estamos complicados. El escenario es hacer todo muy, muy bien y achicar costos. González Montaner ahonda en las recomendaciones de nutrición y repasa resultados que han obtenido en su red de ensayos con macro y micronutrientes esenciales para lograr rinde y calidad. Nosotros básicamente generamos mucha información para poder ir para estos momentos. Entonces, la primera cosa es el sistema. Vamos a empezar por orden, el sistema. Si yo mejoro el sistema, si yo puedo levantar mi nivel de fertilidad mejorando el sistema, entonces ya no tengo que poner... El escenario de hoy es mucha agua en general. Si hay mucha agua, baja proteína. Si hay mucha agua, va a haber bajos nitratos. Si hay bajo nitrato, vamos a tener que perder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es ver cómo administramos ese nitrógeno en función de las potencialidades, en función de cada uno de los ambientes, para que la cosa sea lo menos costosa posible. Pero por el otro lado, el fósforo, con estos valores de 800, hoy era 920, ahora está 840, pero son valores muy altos,
hay una variabilidad enorme en el país. Hay lugares que tenemos 15, 20 partes, podemos hacer algo medio tranquilo. Hay lugares donde por el potencial podemos tener 7 partes, pero las respuestas son muy bajas porque la tosca está ahí. Y si le pongo más fósforo, se consume el agua y las respuestas son bajas igual. Pero para la respuesta de 200, 300 kilos no hace falta poner 80 kilos de diamónico. Y hay lugares donde la respuesta es lineal. Y bueno, eso nos lo dan los millones de ensayos que hacemos, porque juntamos las redes, mañana voy a mostrar en cada barrio qué hay que hacer con el fósforo. El fósforo hoy es un punto clave, pero también es clave la elección de las variedades, porque nosotros venimos, si vos mirás a nivel país, 620 se lleva el norte y el sur se lo lleva 802. Y son dos variedades que en general necesitan, en la mayoría de los casos, 2 aplicaciones. Estás hablando de 40, 45, si vas un poquito más caro, te puedes ir a 50, 60 dólares. Eso es el margen. Entonces, si vos podés pasar a hacer materiales de igual o mejor potencial, con mejor sanidad, es un paso al frente interesante. Con los niveles de ensayos que realizan cada campaña, ¿qué recomendaciones podemos acercarle a los productores respecto de las variedades con mejor performance y en cada una de las zonas? En el norte podés incluir Catalpa y Pehuen como 2 variedades muy interesantes. Catalpa para el oeste es más peligroso porque con frío no le va bien. Pehuen le va mejor en general, pero Pehuen también tiene que estar acompañada. Ningún material hay hoy que sea como los materiales para todos los ambientes, ¿no? Hoy necesitas seguir manteniendo el 750 en los barrios al oeste para las situaciones de riesgo de heladas. Nada apareció que mejore al 750 en su comportamiento a frío. Y después dentro de lo nuevo te aparece una araucaria, un material divertido, interesante, buen potencial, que puede complementar. Bueno, vas a ver después ya una grilla entera, porque la idea no es recomendar pocos materiales, sino todo el contrario, ¿viste? Que haya un spread para que la gente no se concentre y nos pase siempre lo mismo, que tenemos 2 materiales, en los 3 años ya se quiebran todas las resistencias. Entonces, y en el sur también, ir reemplazando el 802, aparece el fresno también como un material, tiene roya negra, pero la roya negra, a diferencia de las otras, las amarillas, que sé yo, donde vos tenés que aplicar o aplicar y ya y temprano, por ahí zafás. O sea, por ahí aparece un poquito y no, o sea, tenés la alternativa de que esté o no esté. Y es un material que en general en los años más defensivos anda muy bien. En los años de muy alto potencial, como el año pasado, no estuvo en el top 3, pero se sigue manteniendo muy bien. La otra cosa que hay que mirar es que si no va a haber calidad, está bueno mirar una fichita de materiales que tienen un poquito, que por ahí con un poquito de onda, me tienen un 24 de gluten y los puedo ir a pelear al molino del barrio. Hay que buscar todos esos curritos donde aparecen las oportunidades. Acuérdense, cuando miramos los mapas, mapa azul lleno de agua, al final de baja proteína, porque cualquier lluvia va a lavar. Y por el contrario, esa cantidad de agua para que se transforme en trigo va a ser buen potencial, en que no va a haber condiciones más favorables. Entonces, no es seguro, pero en general tenemos esa tendencia. Mapa seco, alta proteína, mapa húmedo, alta proteína, ¿no? Desdoblar el aporte nutricional que recibe el trigo puede ser una estrategia interesante para algunas regiones productivas. González Montaner analiza los beneficios y estrategias posibles en un año que viene retrasado en definiciones productivas. Queremos hacer trigo, queremos hacer cebada, porque realmente tiene un buen combo. Tenés el trigo, tenés la soja de segunda, ¿viste? Tenés guitas a fin de año, que estamos todos desesperados, y más al norte después de 3 niñas, ¿viste? Ahora, queremos hacer todo eso, pero el tema es que la campaña ya está. La campaña ya está, y si vos mirás cuánto se vendió ya de fertilizante, cuánto se vendió de semilla, qué pasó, nada. O sea, entonces hay un problema entre las necesidades, las expectativas y la realidad. Muchos lugares todavía hay agua, o sea, o no se pudo cosechar. Y después dentro de las decisiones hay que empezar a mirar, va a haber lotes que se me complican, tengo raigras, tengo mucho raigras, agruesa, papi. Si vos no tenés fecha de siembra temprana, no tenés un alto potencial en fina y por ende no vas a tener una posibilidad de tener una soja de segunda de alto potencial. Entonces, si querés que ese margen te cierre, tenés que arrancar temprano. González Montaner cuantifica el impacto de espiroplasma en la matriz productiva y rotación esta campaña. Todo el escenario se va a complejizar con la espiroplasma. O sea, porque nosotros ahora, ¿qué pasa? Nosotros, muchos lotes, y sobre todo para todos los que sembramos tardío, por toda la región de siembra tardía, que es tanto el norte como mucho del sur, o muchos de los suelos con tosca, siembran de esa manera. Lógicamente, los pibes del sur, ¿qué me dicen? Jorge, no me rompas con el espiroplasma. 195 en el año que viene está el maíz, yo voy a crecer en maíz.
Y es gente que siembra todo tardío, y bueno, y se la van a jugar. Pero bueno, la realidad es que en el norte ya lo vivieron y vieron que en primera sacaron 130 kilos y cuando en la segunda no encontraron nada. Entonces, esa gente va a mermar significativamente, va a haber ahí un desequilibrio, algo va a ir a soja, otra parte irá a fina, pero ya te digo, la fina está despertando tarde. Y la fecha de siembra es la clave de los rendimientos. Y eso es sembrar ahora, o sea, te quedan 15 días, o sea, es junio, fines de mayo hasta 15, 20 de junio. Después sí, podrás clavar algo más al tardío, pero la realidad es que los ciclos cortos, en general, en el sur, te quedan siempre con una diferencia de más de 700 kilos respecto a los largos y casi de 1000 kilos respecto a la cebada. En el norte, bueno, a veces hay ventanas donde el ciclo corto se acomoda y podés llegar a tener algún comportamiento, pero generalmente es el ciclo corto que sembrás temprano, no el ciclo corto. Y el ciclo corto que sembrás temprano en el norte es 15 de junio. ¿Viste? Y el 15 de junio mañana. Entonces, la realidad es que tenemos por delante, vamos a tener que salir desesperadamente a mover para poder llegar apenas el agua se vaya y cerrar los alquileres. ¿Y qué camino está tomando la agricultura con la introducción cada vez más marcada de los productos biológicos en combinación con los químicos? La agricultura va hacia un camino completamente distinto al que hemos llevado los últimos 30 años. O sea, y este camino básicamente es a la inclusión de biológicos de manera sostenible y progresiva. Te hablaba del sistema, meter leguminosas como herramientas, meter cada vez rotaciones que tengan cultivos de servicio, que levanten la fertilidad para no tener que sacarla toda del bolsillo y no contaminar. Y por el otro lado, empezar a usar biológicos en semi-reemplazo o en reemplazo. O sea, hoy estamos con una batería enorme de productos en ensayo. Yo te diría que nuestra insignia ha sido la tricoderma. La tricoderma es la que nos mostró el camino de que se puede usar herramientas biológicas para combatir hongos y además con un efecto muy significativo PGPR. Después hemos trabajado sobre numerosos elicitores o bioestimulantes de diferente generación. El Howler, por lo menos, que ahora se va a cambiar de nombre porque hay otra concentración. Producto también interesantísimo para fomentar las defensas de las plantas. No hace maravillas, no hace magia, pero acomoda, ayuda. Tenemos los fofitos, como el Top Zinc, que realmente los recomendamos para poner junto con los curasemillas, con un efecto muy interesante. Pero también todos estos productos nos ayudan también a defendernos cuando usamos herbicidas agresivos. Es notable cómo nos defienden, cómo los ayudan a recuperarse. Ahí voy a presentar un diapositivo que es muy interesante, que es qué margen da cada uno en función de su costo. Entonces, realmente es muy interesante porque vos ves, bueno, ¿querés gastar poco? Mirá, dentro de los que gastan para gastar poquito, ¿querés gastar $5 por hectárea? Bueno, acá tenés estos que te dan 300 kilos. ¿Querés gastar un poco más? Tenés estos que te dan 500 kilos. Hoy 500 kilos son $80, y $80, viste, de margen puede ser muy interesante. O sea, esos aportes que te estoy proponiendo primero, al bajar por un lado costos y al agregar productos que te pueden agregar un margen interesante, pero bueno, eso hay que organizarse, plantearlo. Si el estrés es más temprano, aplicarlo más temprano; si el estrés es más tarde, más tarde. González Montaner plantea el escenario para los cereales de invierno y considera que hay que ser defensivos desde el comienzo con las malezas. Un secreto muy fuerte es tratar de evitar los problemas de malezas de recurrentes, o sea, no ir a aplicar tarde a las malezas, sino todo lo contrario. O sea, lo que no hiciste en emergencia, bueno, salvo que venga el administrador y te vaya a recorrer el campo y te quedes sin laburo, si te quedó en una bolsa, tratá de usar una dosis consistente, que te dé un poco de miedo la dosis que vas a usar temprano, de fluoroclodirona o la mezcla de fluoro con diflo, que se ponga un poquito amarillo, pero bueno, por lo menos tener un comportamiento, digamos, para que después no tengas que aplicar tarde, o cuando empieza a aparecer el cultivo, es donde empezás a verlo aparecer por arriba del cultivo, porque la aplicación ahí es que vas a perder plata como un animal. Las pérdidas son muy grandes. Entonces, está bien, podés de alguna manera recomponer si lo haces un poco más temprano con alguno de estos productos, pero no es el caso. ¿Y cómo se debe ir construyendo en el lote la rentabilidad en una campaña con números bastante ajustados? Muy importante este año la agricultura de detalles. Juntarse el productor, el que toma la decisión, junto con el agrónomo, lote por lote, ver a ver en qué bajamos y en qué subimos. Pero tenemos que usar toda la ingeniería para que ese margen aparezca y planear cómo vamos a hacer para venderlo mejor. Si la urea va a seguir bajando un poquito, bueno, ¿a cuánto hago temprano y cuánto vuelvo después?
No olvidarse del azufre, porque el azufre es otro nutriente muy barato en función de lo que da. Cuando hay un estrés de azufre, sos pollo. O sea, no hay caso, no tener respuesta a nitrógeno, desaparecen todas las respuestas. Entonces, es fundamental. En el sudoeste, por ejemplo, en el sudoeste, yo de los 15, 20 campos que tengo, el 80%, 70% de esos campos están obligados a por lo menos 10 kilos de azufre, porque la respuesta promedio es de 500 para arriba. Tienen más respuesta a azufre que a fósforo. Y el azufre vale la tercera parte. Entonces, muy importante utilizar el conocimiento para poder aprovechar. Así como en el caso del fósforo, tenés que saber muy bien qué vas a hacer en cada uno de los lotes según su profundidad, su textura, dónde estás. En el caso del azufre tenés una herramienta clarísima, digamos que es la historia del lote, que son las concentraciones de sulfato. Yo siempre les digo que vayan con un tarrito con sulfato de calcio, ¡ping! Un cuadradito 5x2, y ya sabés al año siguiente si tu campo responde o no responde. Lo hiciste en gruesa, lo ves para fina, lo hiciste en fina, lo ves para gruesa. O sea, y la verdad que nosotros en estos últimos años hemos visto casos donde la cebada se arrepolla. No hay movimiento, el sulfato, tenés las hojas nuevas que hacen todo repollito porque no les llega azufre. Y por ende, cuanto más nitrógeno pones, más se arrepollan. O sea, no podemos caer en esos errores. El especialista comparte los manejos adecuados para construir el mejor resultado esta campaña. Año, digamos, para trabajarlo con el agrónomo al lado, trabajando lote por lote. Y bueno, la rentabilidad va a aparecer porque de a poquito van a ir apareciendo los precios, las oportunidades de trigo de esos 2.20 a 2.30 que puedan aparecer. La cebada ya están proponiendo algunos exportadores 2.30 y con 2.30 de cebada hacemos plata. O sea, no, nos va a ir bien. O sea, entonces me parece que es fundamental empezar a tomar decisiones. O sea, ya argentinos a las cosas.